del mes de julio, vamos a hablar de nuestros enlaces outdoor de largo alcance y soluciones inalámbricas, ya sea tanto como para ISPs, como también para todo el tema de videovigilancia, que es lo que nos podría ayudar mucho nuestros productos, en este caso CPE o antenas outdoor de largo alcance. Me presento, mi nombre es Jorge Sarmiento, trabajo para Tienda Colombia. Vamos a dar inicio a la capacitación el día de hoy. Ah, era mi story, parcero. Vamos a verificar lo siguiente. Vamos a tener un índice donde vamos a manejar conceptos básicos. Vamos a ver cuáles son las implementaciones de nuestros productos y ya como tal los modelos que manejaríamos en tienda, ya dependiendo de la aplicación que necesite llegar cada uno de nuestros clientes. Recuerden que pues vamos a tener, digámoslo, varios alcances diferentes entre cada modelo. Comenzaríamos a verificar lo siguiente, conceptos básicos. Cuando hablamos de conceptos básicos, un radioenlace me va a permitir, en este caso, poder suministrar una señal inalámbrica que podrá ayudarme con todo el tema de nuestra red. Entonces, en este caso, yo podré estar en diferentes, digámoslo, lugares, simplificando la señal a través de un radioenlace y, por ejemplo, ya no tendríamos el costo de tener que estar trabajando siempre por cable. Un radioenlace que me permite tener un emisor y un receptor, intercomunicar de un lado, de un lugar a otro, dependiendo ya de la distancia que se necesite y pues en este caso tener una fiabilidad que esta señal inalámbrica va a estar conectada o se va a intercomunicar de una buena manera. Si nos fijamos en el ejemplo o en la imagen que tenemos en este momento, vemos cómo hay una antena receptora que está trabajando o está emitiendo internet, está al ya tener esta señal, comienza a emitirla hacia todos sus lados o digámoslo una señal omnidireccional donde nuestros CPEs de tienda captarán esa señal y podremos estar intercomunicados desde todos estos puntos. Digámoslo, esta es una señal inalámbrica que se utiliza mucho en todo el tema ISP, ¿sí? ISP recordemos que son proveedores de Internet que nos permitirán, digámoslo en este caso, llegar de una manera inalámbrica. Como les decía, evitaríamos todo el tema en costos en cable, ¿sí? Y pues todo el tema de la implementación. A veces la implementación de este tipo de usuarios en cable, pues tiende a ser mucho más caro que trabajar con radioenlaces. Entonces vemos cómo ya nuestros productos en tienda nos simplificarían ya todo el tema de costos. ¿Cuáles serían los estos de aplicación? Cuando hablamos ya como tal de los métodos de aplicación, veríamos, por ejemplo, escenarios como lo son ya. Soluciones inalámbricas para ISP, como lo es en pueblos, en comunidades o en este caso, si es necesario, en islas, ya el acceso a Internet a través de nuestros CPEs. O también veríamos escenarios de aplicación, como lo son todo el tema de videovigilancia a través de todo el tema CCTV, ya sea para fábricas, granjas, zonas residenciales, parqueaderos. Ya tendríamos es que verificar qué tipo de solución necesitamos para cada una de sus implementaciones. Comenzaríamos verificando los modos de funcionamiento. Tendríamos modos de trabajo como lo es el P2P o en este caso punto a punto, donde voy a tener una señal a través de un emisor y un receptor. En Tenda tendríamos enlaces P2P desde 500 metros hasta 25 kilómetros. Ya tendríamos entonces que validar todo el tema de las soluciones. Entonces, si nos fijamos, ya comenzamos a ver varios tipos de solución inalámbrica. Recuerden que pues en este caso estas antenas siempre van a ser direccionales, tendrían un ángulo de emisión de señal ya dependiendo del modelo de la antena. Tendríamos ángulos de señal de emisión desde 60 grados hasta el más reducido que sería de 10 grados. Entonces, esto también va, digámoslo, trabajando dependiendo de la antena y pues recuerden, siempre son antenas direccionales. Al ser antenas direccionales, pues la señal tiene que estar una frente a la otra para así poder llegar más fácilmente. Vamos a ver lo siguiente también, el modo P2P. Tendríamos también el modo WIS.
Al trabajar con el modo WIS, vamos a hablar del modo cliente enrutador. Este modo me permitiría ya como tal trabajarlo más, digámoslo, en los clientes ISPs, ¿sí? Cuando hablamos de los modos de los clientes ISP es que me va a permitir captar esa señal inalámbrica que va a tener los modos del cliente ISP si tiene configurado ya protocolos o bueno, trabajos ya sea con IP estáticas o trabajos ya directamente con PPPoE o dinámicamente me permitiría configurar fácilmente. Además de eso, pues al captar la señal, esta se alimentaría inalámbricamente y pues podríamos hacer toda la configuración de un enrutador. Entonces ahí vemos ya como tal cómo podríamos, por ejemplo, implementar el modo WSP, que es un modo que se utiliza para todo el tema o todo el trabajo de los clientes ISPs que ya manejan este tipo de soluciones. Y ya, por ejemplo, otro de los modos más utilizados a través de nuestros equipos es como tal los modos de multipunto. Al trabajar con el modo multipunto vamos a tener otra también como PM2P, vamos a tener un solo emisor y varios receptores. Estos receptores que me van a permitir tener una señal inalámbrica dependiendo del ángulo de la antena inicial, o sea, en este caso, de la antena emisora, donde yo podría intercomunicarme, emitir una señal con una sola antena y tener comunicado varios lugares. Entonces vemos también ya como los modos multipunto nos van ayudando a solamente verificar cuántas antenas tendría que tener para poder recepcionar una antena inicial. También es muy utilizada, digámoslo, en el modo WSP y en el modo de CCTV. Recuerden que pues en el modo CCTV hay veces que necesitamos ubicar cámaras de vigilancia donde no podemos llegar muy fácilmente con cableado, entonces podríamos utilizar también este tipo de modo y pues disminuir ya como tal los costos que se tengan. A partir de esto, Tenda, en este caso, tiene un software de administración. En este caso se llama el CPE Assistant. Lo pueden descargar directamente en la página de nosotros, donde podríamos ya validar todo el trabajo directamente de nuestros productos. Podríamos como tal verificar, asignar direcciones IP, verificar cuál es la MAC de cada dispositivo, los SSIDs que estén manejando cada producto, validar si tiene un modo de seguridad o si necesitan implementar un modo de seguridad y ya como tal ver las diferentes opciones como lo es el estatus, verificar para accesos ya directamente actualizaciones de software o el firmware y pues ya como tal las diferentes funciones que manejan nuestros productos. Acá comenzaríamos a ya verificar nuestros equipos a través de CPE Assistant, o bueno, en este caso, nuestros equipos de implementación, donde vamos a ver lo siguiente. Permítame un momento. Veríamos lo siguiente. La implementación de trabajo con soluciones de P2P o PM2P para todo el tema de vigilancia o CCTV, comenzaríamos a trabajar desde nuestro modelo básico que es la O1. Esta O1 me va a permitir como tal tener lo siguiente. Vamos a ver. La O1 trabajará con una solución inalámbrica o emitiendo una señal de 2.4 GHz, una frecuencia de 2.4 GHz a 300 megabytes por segundo, teniendo un alcance de hasta 500 metros inalámbricos. Como les decía, debemos tener muy en cuenta la emisión o el ángulo de señal que va a trabajar cada producto. Entonces, al trabajar con la señal o la emisión de cada producto, vamos a ver lo siguiente. Tendríamos una emisión de señal inalámbricamente si se monta la antena de manera horizontal en 60 grados. Verticalmente trabajaría 30 grados. Soluciones ya como lo son de AP, estación y modo WIS. O sea, el AP sería un emisor, estación sería un modo cliente, donde puedo recepcionar la señal, y ya como tal el modo WIS que me permitiría recepcionarla y trabajarla como un enrutador. Contaría ya como tal con métodos de energía de la siguiente manera.
que serían los métodos de energía, ya sea directamente a través de su conexión directamente con el adaptador de corriente directa o, en este caso, como siempre es más utilizado, a través del POE. Ya trabajando con este tipo de soluciones después del POE, si yo ya tengo conectado mi implementación, vemos el POE inyector traería conexión directamente de POE de la antena al POE, la conexión LAN y la conexión de corriente. Si nos podemos fijar. Después del POE podríamos sacar una conexión por cable de hasta 30 metros para que siempre lo tengamos en cuenta. Entonces ahí vamos a ver fácilmente cómo podríamos trabajar directamente con sus equipos. Vamos a tener también una prioridad para todos los paquetes de datos y CCTV, una opción que se llama Transparent Bridge que me permite en las soluciones de CCTV identificar cada producto que esté conectado a la cámara a través de la Mac y si necesitamos, en este caso, pues como tal, ya accederla. Un rendimiento mucho más amplio, hasta de 60, en este caso, megabytes por segundo, para dar, por ejemplo, una mayor definición a todo el tema de CCTV o el tema de resolución de las cámaras, ya sean de 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, 3 megapíxeles, dependiendo de la resolución, si sea HD, Full HD, 2K, Ultra HD, ya comenzaríamos también a trabajarlo fácilmente a través de nuestras cámaras, de nuestras antenas de CCTV. También tendríamos, bueno, como les decía, la opción del autobridge es una opción que me permite que mis antenas queden de inmediatamente conectadas o en este caso se vean conectadas tan solo ubicándolas una frente a la otra. Identificarán que ya tendríamos como tal, entonces en este caso las antenas frente una contra la otra harían el bridge de una vez y pues en este caso podríamos ya ver el enlace directamente. ¿Qué pasa? Esto lo manejan también nuestras antenas en tenda, tan solo ubicándolas una frente a la otra. También tendríamos una opción para el tema del radioenlace, donde nuestros productos van a tener unos indicadores LED. Estos indicadores LED me van a permitir verificar qué tan buena señal estoy emitiendo y qué tan buena señal estoy recepcionando. Entonces, si nos fijamos, cuando los indicadores LED están encendidos en su totalidad, quiere hacer referencia a que la señal es perfecta, desde el emisor como hasta el receptor. Digamos lo que estas son características que manejarían nuestros productos, ya como tal también todo el tema de trabajo directamente con IP64, IP65, IP66, temperaturas desde menos 30 grados hasta 50 grados y funciones de alimentación ya directamente, como les decía, a través Le envío un enlace, mira si puedes entrar ahí a este enlace. directamente desde el adaptador o ya directamente a través de su POE. Vamos a ver lo siguiente. Ahora, ya verificando este tipo de opciones, comenzamos a desglosar nuestros modelos, bueno, las soluciones de implementación que tendríamos todo el tema CCTV. Cuando hablamos de todo el tema CCTV, vamos a verificar lo siguiente. Tendríamos opciones de vigilancia al aire libre, bueno, en este caso, digámoslo, yo tengo una casa inicial donde tengo ubicado todo el tema de mi NVR, el router, el switch que me está dando, en este caso, por ejemplo, conexión a las cámaras, tanto sea con POE como con alimentación de datos, y pues en este caso intercomunicando también la NVR. Tendría también ya como tal el monitor o el PC para poder verificar todo el tema de la imagen, pero necesito llevar una cámara a otro lugar. Tendríamos entonces un lugar inicial que se trabajaría con el emisor, en este caso vemos la O01 trabajando en el modo AP, que emite una señal inalámbrica a otra casa que se va a encontrar directamente con ellos, pero solamente tendríamos ya como tal conexión de estación que está captando la señal de la AP, la bajaría por cable directamente a un switch y este switch llegaría a otra cámara, donde yo ya voy a poder monitorear fácilmente desde el lugar inicial y pues la cámara estando en otros lugares.
¿Qué pasa? Acá se hace un enlace que compartiría el mismo direccionamiento IP para así tener todo en línea y pues en este caso poder monitorearla fácilmente. También vemos soluciones directamente para ascensores. Recordemos que pues en el tema de los ascensores sí ya es algo mucho más complejo debido a que pues el tendido, digámoslo en cable, puede en este caso no funcionar de una manera correcta, ¿sí? Podemos que se troce el cable, puede que cada vez que esté subiendo y bajando sea un inconveniente y pues tengamos que tener, vamos a estar en continuo mantenimiento, digámoslo, de esta conexión. Cuando hablamos a través de CCTV en nuestros ascensores y con nuestras implementaciones con, en este caso, con antenas O1, tendríamos una señal emisora desde el punto inicial o desde el piso inicial y ya la otra iría conectada directamente al ascensor. Así esta siempre va a estar emitiendo la señal, van a estar intercomunicados los dos lugares, donde mi señal original va a ir conectado al switch, al NVR, y pues en este caso, cada vez que suba o baje, no vamos a tener, digámoslo, ningún problema. La señal siempre va a estar trabajando y pues en este caso, dándonos todo el tema de imagen que esté captando esa cámara dentro del ascensor. Entonces, digámoslo que es una solución muy fácil, o sea, digámoslo muy amplia al trabajar en el tema de ascensores, ya que pues vamos a, el tema en costo se reduce, siempre se va a reducir. Trabajar con radioenlaces, recordemos que el tema ya cableado pasa a otro plano y podemos reducir este tipo de costo. No sé si en este momento tengan alguna duda, alguna pregunta que podamos solucionar. Hola, buenos días. Mi nombre es Elvin. Bueno, sí tengo una duda. Recientemente instalé unas cámaras en un ascensor, pero el DVR que estamos usando no admite cámaras IP. ¿Existe alguna manera de que se puedan usar esos radioenlaces a pesar de que el DVR no admite cámaras IP? Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que hace, digámoslo, el radioenlace? Tener todo en línea, o sea, todo en línea me refiero a que vamos a estar dentro de la misma red siempre, ¿sí? Digámoslo que no afectaría con el DVR, porque, pues bueno, en este caso, la cámara que están utilizando es una cámara que se va a alimentar, digámoslo, con datos, ¿sí? Y también tendría por esta cámara, la que está conectando al DVR, Sí, el ¿sí? detalle es, En este caso, pues digámoslo que sí, o sea, y esa cámara, pero esa cámara entonces tiene que ser IP. Lo que sí, pasa es ese que era lo tomas era mi por duda, DHCP el direccionamiento. correcto. Ah, entonces no, en este caso no tendría, digámoslo, no tendría, no influiría. Se puede hacer el radioenlace, la cámara se puede ver directamente al NVR o al DVR, ya que el direccionamiento IP, digámoslo, no lo daría directamente el router original. Entonces ahí todo estaría en línea, como les decía. Lo ideal acá es, por ejemplo, darle tanto la señal emisora como la receptora que estén dentro del mismo segmento de red, así compartirán toda la señal inalámbrica y todo estará en regla para que así se pueda ver más fácilmente con el NVR. Pero el único requisito sería entonces que el DVR o el ¿Sí? NVR Esté en el admita mismo cámaras segmento de IP. red. Pues en este caso, pues como me dice que la cámara directamente trabaja con datos y también trabaja con POE, pues esta cámara debe tomar un direccionamiento IP, ya sea por DHCP, Ok, fácilmente lo haría. Sí, o sea, no tendrá ningún problema, ya sea un NVR o un DVR o un XVR. O sea, ya acá lo que tenemos que tener muy en cuenta es que todo debe estar dentro del mismo segmento de red. dentro del mismo red. Sí, claro. Exactamente, sí, señor. Listo, bueno, gracias. Perfecto, sí, señor. Quedo atento a otras dudas que se tengan. ¿Por qué hago? Bueno, en este caso hago énfasis en el tema de ascensores y pues en todo el tema, digámoslo, de vigilancia al aire libre, es porque siempre debemos tener todo en red, o sea, trabajando dentro del mismo segmento de red, así podríamos vernos siempre más fácilmente desde el punto A hasta el punto B, desde el punto más lejano hasta el router. Cosa de que desde el router también yo, por ejemplo,
digámoslo, si se llega a caer alguna de las antenas, pueda llegar a través de un pin que vea que me responde y así no tener ningún problema. Y pues para temas de mantenimiento, ustedes pueden también ya fijarse, digámoslo, cuál es la antena que se haya desconectado, que si por ejemplo se fue la luz o alguno de este tipo de cosas, ustedes ya verían en dónde está el radioenlace o en dónde no está llegando como tal, en dónde ya no se está comunicando una antena con la otra. Entonces, por eso siempre va a ser importante que compartan el mismo segmento de red y todo esté en línea desde el router hasta las antenas que ustedes necesiten implementar. ¿Por qué hago referencia entonces? La O1 es más utilizada, es muy utilizada en este tipo de soluciones, digámoslo, recuerden 500 metros. Al trabajar con 500 metros, pues una solución muy amplia para trabajar en un ascensor. O ya directamente soluciones que no sobrepasen más de 500 metros con radioenlace al aire libre. ¿Por qué? Pasando de la O1, ya tendríamos otro modelo en tenda que es nuestra O3, que ya vamos a tener soluciones inalámbricas o conexiones a través de radioenlaces de hasta 500, que pena, en este caso 5 kilómetros, pero ya vamos a ver cómo se va reduciendo las transmisiones de datos para tener un mayor alcance. En este caso, nuestra O3 comenzaría trabajando con una señal inalámbrica de 2.4 GHz a 150 megabytes por segundo, con una emisión de señal al igual que la O1, que es horizontal 60 grados, vertical trabajaría emitiendo una señal de 30 grados, compartiría ya como tal modos de trabajo al igual que la O1, como es el AP, el estación WSP, y además de esto ya podemos comenzar a crear el P2P y también el PM2P, que hace referencia al multipunto y punto a punto. Vemos lo siguiente, o es utilizado para soluciones como estas. Vemos acá, por ejemplo, una solución de punto a punto para todo el tema de CCTV rodeando como tal, ya casas, montañas o pues en este caso bosques donde necesitamos llegar con todo el tema de vigilancia. O digámoslo, si ya necesitáramos llegar con internet a través, también se puede hacer de esta manera. ¿Qué pasa? Recordemos que el punto a punto siempre tiene que tener punto de vista. Vemos que entonces tenemos un bloqueo a través de unas montañas o un bosque directamente. ¿Qué podríamos validar? Podríamos verificar y rodear de la siguiente manera. Entonces podría ubicar un punto inicial en la copa de estas montañas, tener un modo cliente que le va a suministrar a otra antena a través de cable de red esta misma señal para poder así llegar al punto donde necesitamos ubicar. Es ahí donde vamos a poder ver todo el tema ya como tal de nuestras antenas. Entonces vemos cómo el modo punto a punto me permite verificar o rodear a través de estos mismos productos con toda la solución que necesitemos a través de los modos de uso a través del punto a punto. Esto también me lo permite hacer ya como tal las soluciones a través del lado 3. Recuerden, 5 kilómetros, entonces ya tenemos una amplitud mucho más extensa al trabajar con nuestras antenas. ¿Qué veríamos también? Al trabajar con este tipo de solución, vemos cómo también trabajaríamos la solución con todo el tema del POE. El POE es el que me va a permitir ubicar también directamente nuestras antenas en lugares mucho más elevados, así poder tener una señal direccional mucho más amplia. Porque ya comenzaríamos a trabajar ya de 5 kilómetros a 10 kilómetros a través de nuestras antenas o 6. Estas antenas o 6 ya vemos lo siguiente. Comenzamos a trabajar con una señal inalámbrica, o sea, ya la frecuencia cambia bastante, ya que no va a ser 2.4, ya vamos a trabajar con una frecuencia de 5 GHz, en este caso una transmisión de datos mucho más amplia, trabajando con 433 megabytes por segundo. Al trabajar ya con estos 433 megabytes por segundo, ya comenzamos a ver soluciones mucho más amplias al trabajar con 10 kilómetros.
¿Qué pasa entonces ya con las antenas de O6? O sea, una antena O6 ya es mucho más amplia, digámoslo, que la O1 o 3, ya tenemos 10 kilómetros. Ya vemos cómo, por ejemplo, podemos tener un radioenlace, una implementación desde, por ejemplo, en este caso, esta es una conexión directamente a cámaras de hasta 10 kilómetros para todo el tema de videovigilancia, donde tendríamos un punto central y vemos cómo nos vamos a poder intercomunicar desde este punto central, ¿sí? Vemos, por ejemplo, acá la opción ya tener del monitor, el NVR, el switch que da conexión a este NVR, a este monitor, y pues sale directamente a nuestra antena. Entonces esta antena llega a otra antena que estaría en modo estación. Si nos sigamos acá tenemos el modo AP, acá tendríamos el modo estación, donde ya podríamos tener, por ejemplo, acá tenemos ubicados hasta tres cámaras directamente, donde esta señal o esta imagen la podemos estar viendo acá fácilmente. O también ya tendríamos, por ejemplo, para todo el tema del ISPO, todos nuestros proveedores de Internet que trabajan con nuestras antenas, vemos cómo podemos verificar, tener unas antenas iniciales y trabajar con el modo WIS o el modo estación para, en este caso, tomar esa señal que llegue directamente a un router. Ese router puede salir, digámoslo, a una cámara, allá conexiones ya directamente de los dispositivos inalámbricos. Entonces vemos varias soluciones y pues en este caso ya cada vez mucho más robustas, trabajando con todos nuestros dispositivos. Este tipo de ejemplos, digámoslo, lo vamos a ver siempre en todas nuestras antenas, pero ya cada vez con un alcance mucho más amplio. ¿Qué pasa con nuestras antenas O6? La antena O6 ya también que va reduciendo como tal el ángulo de emisión. O sea, ya vamos a tener un ángulo de emisión horizontalmente de 30 grados y verticalmente de 15 grados. Y pasando ya en nuestra antena O6, comenzaríamos nuestros trabajos con nuestra O9. O9 es una antena ya mucho más robusta, es una antena que va a contar con sus puertos a gigabit. Las anteriormente mencionadas solo traen puertos Fast Ethernet o 10-100. Esta emite una señal inalámbrica ya a 5 GHz, una frecuencia de 5 GHz, pero con transmisión de datos de hasta 867 megabytes por segundo. El ángulo de emisión de esta antena, ya tanto horizontal como vertical, o pues ya si ustedes la desean dejar de otra manera, tendrá 10 grados en cualquiera de en cualquier modo de su ubicación. Este producto ya cuenta también con modos de operación, todos ya AP, modo WIS, modo punto a punto, modo multipunto, modo repetidor universal, modo como tal también ya, como lo decía, estación que me permite como tal ya verificar soluciones demasiado amplias. O sea, una conexión de hasta 25 kilómetros me permite tanto para el tema de videovigilancia como para todo el tema de acceso a Internet. Ya vemos que esta contará, bueno, como les decía, métodos en este caso también, solamente a través del POE pasivo. Esta cuenta con su propio POE directamente como un accesorio que trae su caja para todo el tema de funcionamiento. Traemos el diagrama de ensamblaje de este producto. Entonces, ¿qué pasa? Digámoslo, ya como tal cuenta con la rejilla, ya su antena, digámoslo, tiene una señal mucho más robusta. O sea, recordemos que pues ya tener un alcance de 25 kilómetros, la señal que emite esta antena es muy fuerte. Siempre tiene que estar en punto de vista dentro de sus 10 grados que emite. Y pues en este caso también va a contar directamente con todo el tema de los LED cuando con todo el tema de LED para todo el tema de funcionamiento. Así usted siempre va a poder ver como tal su trabajo. Acá vemos, por ejemplo, los botones que ya trae, como les decía, el botón de reset, ya como tal el puerto de conexión directamente gigabit y pues los LED o indicadores que me permiten verificar qué tan buena señal estoy emitiendo, como también la que esté recepcionando tenga todo el tema de estos LED encendidos. O sea, esto es lo que siempre debemos fijarnos a la hora del trabajo con nuestras antenas. Primero, que hayan
que estén en punto de vista. Y si los LED están encendidos en ambas antenas, es que están teniendo tanto una buena emisión como una buena recepción. Categoría 5E, categoría 5, categoría 6, para trabajo directamente con estas antenas. Después del POE podemos ubicar hasta 60 metros, ya como tal, de cable. Este es, por ejemplo, una transmisión o la emisión de señal, si nos fijamos ya, pues al tener un ángulo en grados tan reducido, la transmisión tiende a ser mucho más fuerte y pues mucho más, digámoslo, con un trabajo mucho más extenso, como le decíamos, los 25 kilómetros, y a través de nuestro protocolo que se llama TD-Max. Cuando hablamos de TD-Max, vamos a ver primero lo siguiente. Los modos de funcionamiento a través del TD-Max que me permite que, por ejemplo, el modo WSP sea mucho más estable al trabajar ya en su propio protocolo, por ejemplo, en este caso, captando redes de 5 GHz. Para los clientes ISP es mucho más amplio. Recuerden que pues ya se pueden crear enlaces, digámoslo, de un punto a otro hasta 25 kilómetros, donde podemos llegar con todo el tema o toda la conexión ISP a un switch y ese switch comenzar a derivar a todos sus abonados o clientes terminales, o pues ya como tal, como lo vemos en el ejemplo de la izquierda, para todo el tema de CCTV. Una cámara que esté a 25 kilómetros y poderla validar o monitorear es ya algo muy robusto. Acá ya hablamos de, por ejemplo, todo el tema de la optimización para nuestros productos O9 a través de la conexión P2P o PM2P. Recuerden que P2P es punto a punto, PM2P es multipunto, y como el protocolo TD-Max entra a trabajar en este tipo de funcionamientos para tener una señal muchísimo más estable. Entonces, el protocolo TD-Max, ¿qué me va a permitir? Pues en este caso, que entre las mismas antenas de modelos O9 tener una conexión mucho más amplia donde vamos a tener canales menos saturados, como lo vemos acá en el ejemplo, tendríamos un canal muy tranquilo o en este caso menos saturado, donde los paquetes van a viajar tanto de salida como de entrada mucho más rápidos y pues en este caso una conexión más estable, evitando por ejemplo los tiempos muertos. Entonces no vamos a tener tiempos muertos, sino todo va a seguir trabajando dentro del mismo segmento, no vamos a tener pérdidas de paquetes y pues a través del cambio de canal que todo sea mucho más fluido. Vemos acá, por ejemplo, ya el rango de transmisión, como les decía, 25 kilómetros, funcionamientos con un amplificador, con una antena de 23 dBi, direccional, optimización antiinterferencia inalámbrica a través, como lo decía, del TDMAX y todo el tema de optimización en tiempos muertos. También cuentan con la opción del auto-bridge. Estas antenas pueden enlazarse cuando se encuentran una frente a la otra de manera automática. La opción, como les decía, de verificación a través de sus LED. Recuerden que todas nuestras antenas cuentan con estos LED que nos identifican qué tan buena señal emiten y recepcionan. Y ya como tal, protocolos como lo es el IP65, en este caso también esta cuenta con el IP66, una protección contra rayos de hasta 6000 voltios y pues con temperaturas desde menos 30 grados hasta 60 grados. Categorías como lo decía, 5, 5E, 6 en cuanto a temas de metros. Y acá ya comenzamos a verificar ya los modos de utilización de este producto. Entonces vemos acá como tal el modo multipunto, el modo punto a punto y el modo WISP, que son los tres modos más utilizados a la hora de trabajar con nuestras antenas O9, ya sea soluciones para ISPs o soluciones para, en este caso, CCTV o videovigilancia. Y recuerden, CPA System para trabajo ya directamente a través de nuestro software o monitoreo de nuestros productos. Los modelos en tenda. Acá, por ejemplo, vemos los 4 modelos que se están trabajando ya directamente en Colombia, pero tendríamos modelos alternos, por ejemplo, como sería la O2 o sería la O4, que son equipos que estarán por importarse, que se van a trabajar ya directamente, solo que pues en este momento no se tienen acá en Colombia. Y pues ya contaríamos, por ejemplo, también con el modelo que es la B6. Esta B6 me va a permitir, por ejemplo, ya trabajar con antenas estación, ¿sí?
Acá tendríamos una V6 que es una base de estación. Esta configuraría todo el tema de emisión de señal o todos los datos que ustedes necesiten trabajar, ya sean como tal soluciones inalámbricas omnidireccionales a través de la V6. ¿Por qué lo digo omnidireccionales? Como les decía, esta base de estación me permite configurar ya todo el tema de canales, de SSIDs, modos de trabajo, ¿sí? Pero tiene que siempre ir implementada, no trabajaría sola en este caso, ya que tendría que ir conectada a alguna de nuestras antenas estación que permitirían trabajar, por ejemplo, en este caso, con una opción omnidireccional, emitiendo una señal omnidireccional a través de la NT12 o con un ángulo ya de 120 grados o 120 grados también a través de la ANT19 o pues ya, por ejemplo, antenas mucho más robustas que tendrían solamente una emisión de 6 grados con un alcance mucho más amplio. Entonces vemos cómo Tenda nos permite tener enlaces desde 500 metros, 25 kilómetros y enlaces omnidireccionales, trabajando con nuestras bases de estación, con las antenas estación